Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Atención que en el Pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por 523 votos a favor y 41 en contra la eliminación de la visa Schengen para cortas estancias de hasta 90 días en territorio europeo para los ciudadanos procedentes de Perú y Colombia. Sin embargo, aún faltan pasos para que la decisión sea definitiva. La votación de hoy fue la ratificación formal del acuerdo político verbal aprobado el pasado 4 de febrero por el Parlamento Europeo. La eliminación del requisito de visado a ciudadanos de los dos países de Colombia y Perú para el espacio Schengen formado por 26 naciones europeas fue propuesta en agosto del año pasado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Tras el paso de hoy, aún quedan pendientes trámites como la adopción de lo aprobado por parte del Consejo de la Unión Europea, la publicación en el diario oficial, la evaluación de riesgo que debe hacer la Comisión sobre los dos países beneficiados y otros pasos que concluirán con la firma de sendos convenios bilaterales de la Unión Europea con Colombia y con Perú. Estos procedimientos pueden tardar todavía algunos meses, razón por la cual la exención de visados seguramente entrará en vigor a finales de este año o comienzos del próximo, según la Unión Europea. Fuentes europeas explicaron que el caso de Colombia y Perú, antes de empezar a negociar dichos acuerdos de exención con la Unión Europea, se deberá realizar un análisis de riesgo según una serie de criterios como el peligro que puede suponer la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la seguridad, las ventajas económicas o el efecto para el turismo y el comercio exterior. También se tendrán en cuenta consideraciones sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la coherencia regional y la reciprocidad, ha señalado al respecto el Consejo de la Unión Europea en un comunicado. Solo después de haber efectuado esa evaluación, se propondrá un mandato para negociar los acuerdos. Y escuchen esta historia. En la Alta Guajira encontramos el caso de una vivienda que está justo en el límite entre Colombia y Venezuela. Sus moradores se declaran binacionales, pues tienen literalmente un pie puesto en Colombia y otro en el vecino país. La crónica es de Carlos Cataño. La familia Palmares Piayú no solo tiene el corazón dividido entre Venezuela y Colombia, sino su propia casa. El patio es Colombia. La casa es Venezuela. La vivienda fue construida a principios del siglo anterior, pero luego sobre el predio se trazó la línea divisoria que los dejó con un pie en Colombia y el otro en Venezuela. Ese es el muro de aquí, el hito, como dicen, hito. En la línea fronteriza han nacido 4 generaciones que aprendieron a compartir nacionalidad, normas, costumbres y servicios públicos. Hay uno de aquí de Venezuela está aquí y hay de Colombia también. De aquí por lo menos el agua también se sirve de Colombia. En las andanzas por el amplio y viejo caserón binacional, los residentes a veces olvidan qué país están pisando, aunque ambos los consideran suelo patrio. Sí, de verdad, no sabemos ni qué país estamos. Estamos en frontera, ¿ah? Aquí afectan por igual las crisis de Venezuela y Colombia. Se reconoce como autoridad a los presidentes de ambas naciones y se habla Guayunaiki, una lengua común entre el estado Zulia y el departamento de La Guajira. Ustedes no solucionan igual el presidente, los dos días mi presidente. Maduro no es santo. Habitar en el filo de la frontera también representa ventajas, pues en segundos se pasa a vivir en el país que resulte más conveniente. Como lo anunciamos anteriormente, el cónsul de Venezuela en Aruba, después de los hechos de violencia registrados en la sede diplomática, se fue de la isla. Pero antes de irse tuvo una serie de conversaciones con el ministro presidente de Aruba, donde intercambiaron pensamientos sobre la difícil situación por la que atraviesa nuestro país vecino. Antes de que el cónsul de Venezuela en Aruba, el señor Jesús Javier Arias Fuenmayor, se fuera de la isla producto de los hechos ocurridos en la sede diplomática y por decisión propia del presidente Nicolás Maduro, se reunió con el presidente de Aruba, Mike Eyman, para discutir temas sobre la situación que se vive en este país.
El gobierno lamenta los hechos ocurridos en el consulado e indica que esperan que prontamente se solucione la situación en Venezuela y que Aruba pueda contar de nuevo con un consulado de Venezuela, no solo para la importancia de continuar con las relaciones entre ambos países, sino también porque es necesario que los venezolanos puedan contar con un consulado que vela por su bienestar. 9 cubanos se mantienen en huelga de hambre frente a la Cancillería. Algunos de ellos se cosieron la boca con alambres de cobre en signo de protesta. Kelinet Pérez nos tiene el informe. Los 9 cubanos tienen más de 24 horas protestando e incluso durmieron en el parque, arropados hasta con el canapé que utilizaban para dormir. Ellos están en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades panameñas que los legalicen para obtener un trabajo. Queremos la residencia permanente en este país, ya que el presidente nos trajo hasta aquí y nos prometió muchas cosas de las cuales no tenemos facilidades ninguna. Porque nosotros lo que queremos es trabajar, ser alguien en este país, ser como igual que un panameño cualquiera, y no podemos trabajar porque no tenemos residencia. Panamá les otorgó asilo político a estos cubanos para que no los regresaran a Cuba. Incluso el presidente de la República, Ricardo Martinelli, recibió un reconocimiento en Miami por el acto humanitario. Ahora el secretario de Comunicación del Estado afirmó que están confundiendo la solidaridad con el abuso. Pero si ellos piensan que haciendo esto van a presionar al gobierno de Ricardo Martinelli para ir más allá de donde podemos ir, yo creo que se están equivocando. Por su parte, el abogado Silvio Guerra afirmó que la calidad de asilo político que tienen estos cubanos les da derechos. Panamá también carga, y perdone la redundancia, carga con una carga ante la cual tiene que resolverle no solo sus exigencias conforme a derecho, sino también cuál es el futuro que se les depara por parte del Estado panameño a esos semejantes cubanos. Estos cubanos permanecerán en huelga de hambre hasta que reciban una respuesta positiva por parte de la Cancillería. Kelinet Pérez, TVN Noticias. José Alvarenga, el náufrago originario de Garita Palmera, está nuevamente ingresando en el Hospital San Rafael. Su salud se complicó, según lo explicó hoy el cuerpo médico que lo está atendiendo. Los 13 meses que pasó varado en el mar están pasando la factura a José Alvarenga. El reencuentro con su familia y su regreso a su tierra natal se ha visto interrumpido debido a que su salud se ha complicado. Ahorita dice que le duele el cuerpo, la cabeza, sí, de ahí de lo demás dice que se siente bien. Se ha encontrado un problema con un parásito que se llama anicaciasis, problema de anicaciasis, que es un nemátodo, es un tipo de parásito que puede provocar ciertas alteraciones de aparición tardía. Las complicaciones son controlables según los médicos del Hospital San Rafael. Se pueden provocar nódulos en la piel y reacciones alérgicas a estos parásitos. Pero ahorita él, como ya está controlado, al empezar a dar el medicamento con la primera fase inactivamos el parásito en este caso. Y al quedar inactivo pues evitamos las complicaciones. El estado de salud mental de Alvarenga parece ir mejorando. Los temores, esos son de larga duración. Algunos problemitas de sueño persisten, ¿verdad? Son cosas esperadas. Alvarenga podría permanecer ingresado de 3 a 5 días más en el centro hospitalario. Sin embargo, las mejorías en su estado de salud no serían visibles hasta dentro de 15 días o un mes que dura el tratamiento. Con imágenes de Ever Ábalos, Graciela Rajo, Noticiero Hechos. El ministro de Salubridad, Alex Schwengel, anunció que próximamente se estará firmando el contrato para que inicie la primera fase de preconstrucción del Hospital de Aruba, Horacio Duber. Cabe resaltar que se están tomando medidas cautelares para que esta renovación no afecte ni a los pacientes ni a los trabajadores. El mandatario encargado de la parte de salubridad indicó que se puede decir que ahora vamos a iniciar la nueva renovación y construcción del hospital. Es importante saber que el próximo 7 de marzo, la compañía que ganó el destajo público para construir la nueva parte del hospital va a venir a Aruba para iniciar este proyecto. Entre el 10 y el 14 de marzo se realizarán las últimas negociaciones entre Soja, Infratim y la compañía, y si todo va bien, más o menos el 17 de marzo se podrá firmar el contrato. Apenas se firme, se empezará con la preconstrucción y a finales de junio se prevé que se pueda poner la primera piedra simbólica y de esta forma darle inicio de un buen comienzo del nuevo hospital para el pueblo de Aruba.
El dignatario Alex Swingle enfatizó que como lo estipularon y exigieron a la compañía con el precio con el que ganaron el destajo público, debe ser un hospital de excelente calidad y principalmente que tenga una duración de entre 20 a 25 años. En cuanto al equipo, eso no está incluido en el precio y por eso mismo se tardó un poco. Pero se está trabajando en esto también, ya que seguramente se quiere un equipo que garantice durabilidad y sostenibilidad. El hospital no cerrará. Están a la altura de que se volverá una situación un poco difícil e incómoda, especialmente para los pacientes, y por eso mismo se está hablando de un periodo largo de preconstrucción, ya que se debe preparar todo debidamente, lo que incluye preparar la logística muy bien, que no interrumpa en el proceso diario del hospital, o si hay alguna molestia como tal, esto debe ser lo menos posible para los pacientes y también para los trabajadores del hospital. Y nuestro canal aliado Noticias Caracol ya está en Brasil. Río de Janeiro le suma por estos días a la fiebre del mundial su otra gran pasión, el carnaval. A solo 3 días del inicio de las fiestas, Fabiana Fraiset, corresponsal de Noticias Caracol, nos muestra que la samba y el fútbol se funden este año en un solo frenético cóctel de identidad nacional. Veamos las imágenes. En la cuadra de una de las campeonas en los desfiles del Sambódromo, Emperatriz Leopoldinense, los tamborines se afinan y entrenan como un armónico equipo de fútbol. Eu acho os dois boa habilidade, tudo sai bem. Habilidad en las piernas que la Escuela de Samba Emperatriz decidió llevar al Sambódromo, una especie de estadio donde desfilan las campeonas del grupo especial. En el año del Mundial, Emperatriz le rendirá un homenaje a Zico, uno de los mayores jugadores de Brasil. Nós resolvemos homenagear talvez o maior jogador de futebol que nós tivemos no Rio de Janeiro. El enredo, como se llama en Brasil el argumento que ilustran carrozas y alegorías, muestra la unión de estas dos grandes pasiones brasileñas, el fútbol y el carnaval. Aquí en este galpón, donde Emperatriz Leopoldinense prepara el desfile, los trabajadores del carnaval ultiman los detalles de las carrozas alegóricas. La idea es contar la historia de Zico a través de un desfile que desplegará toda la magia del fútbol. Será como un cuento de hadas, que narrará, a través de la magia de disfraces suntuosos y carrozas lujosas, la historia de un niño pobre que llegó a ser un rey del fútbol. São dois universos encantadores, né? O carnaval faz você viajar e se transformar naquilo que você quiser, né? E o futebol arranca emoção, aplauso, gritos, né, de muitos torcedores que são apaixonados e geralmente desde pequenininhos já nascem com aquela paixão pelo futebol. Nacen con la pasión por el fútbol y también por el carnaval. Este niño podrá no ser un Pelé, pero algún día será un rey del carnaval. La Escuela de Samba Emperatriz Leopoldinense es una de las mayores goleadoras del carnaval. Tiene 8 títulos como campeona del Sambódromo. Y como la selección verde-amarela, espera este año llevarse un trofeo más. En Río de Janeiro, Fabiana Fraiset para Noticias Caracol. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bumpa Mañana.